y a quien lo paso a presentar, el profesor Roosevelt Montaz, el director del Core Curriculum de la Universidad de Columbia, que tal como dije, es un programa que ya lleva 100 años, y le hemos pedido al profesor Montaz, que es segunda vez que nos visita en Chile, que nos pueda contar un poco cómo ha marcado la formación de los estudiantes de Columbia, cómo ha marcado las generaciones de estudiantes que han pasado por esa casa de estudio, y finalmente cómo esa experiencia que nosotros estamos tratando de traer a Chile los va a marcar también a ustedes. Así que sin más, los dejo con el profesor Roosevelt Montaz. Gracias, Francisco, y gracias a NIOS por la acogida que me han dado. He visto a muchos de ustedes ya, porque estuve visitando unas cuantas clases esta mañana, y les agradezco a ustedes su presencia aquí, su atención. Espero que mi presentación les ayude a ustedes a reflexionar sobre su propia educación y les ayude a sacarle más provecho a este proyecto, este curso, este experimento en lo que se llama educación liberal. A los estudiantes de Viña del Mar también quiero agradecerles por su atención. Ellos me ven a mí, yo no los veo a ustedes. Me dijeron esta mañana Niels y Francisco que el campus de Viña del Mar es más hermoso que este y que la ciudad es más hermosa. Entonces yo me preguntaba por qué me invitaron aquí. Pero bueno, sí, para la próxima espero conocer allá. Y también quiero anticipar, estar en las clases, me encantó ver los seminarios, ver las opiniones, ver la participación de los estudiantes, el nivel de energía, el nivel de compromiso con el proyecto. Y también me complace mucho estar sumergido en un español tan expresivo, tan fluido. Yo, claro, ejerzo mi profesión en Nueva York, en Columbia, y me paso el día hablando inglés, y mi esposa es americana y hablamos inglés en casa, así que mi español está un poco fuera de práctica, y les pido excusa porque no va a tener la fluidez y la facilidad que oigo en ustedes. Así que les pido excusa con anticipación. Ustedes en cierto modo son pioneros de este curso de civilización contemporánea, un curso que, como dijo Francisco, hay planes de expandir este curso, así que no solamente ustedes los estudiantes de Derecho, sino que estudiantes de otras facultades van a tomar este curso. Así que poco a poco se va a convertir este curso en un sello de lo que es una educación aquí en la Universidad Adolfo Ibáñez, de cierto modo parecido a como este curso es un sello de la educación en Columbia. Este curso se inició, el curso paralelo allá, es un curso que se llama igual, Civilización Contemporánea, se inició allá en el año 1919, así que ya casi va a cumplir 100 años de este estudio, este curso. Todos los estudiantes que han estudiado en Columbia a nivel subgraduado, como yo, que estudié en Columbia a nivel subgraduado hace ya muchos años, hemos cruzado por este curso, hemos leído estos textos, hemos tenido discusiones, debates, igual que la que han tenido ustedes. En las clases que yo visité hoy estaban hablando de Maquiavelo en otras de Descartes, el discurso de método, y es interesantísimo ver que los temas, los debates, las inquietudes que surgen aquí son las mismas que surgen allá, y son las mismas que han surgido una y otra vez. El motivo por el cual leemos esos textos no es para que se hagan expertos en Maquiavelo o expertos en Descartes o en Platón, en Aristóteles, sino porque estos textos tocan cuestiones fundamentales. Tocan cuestiones fundamentales de lo que es vivir juntos, vivir en una organización política, vivir como seres autónomos, vivir
como seres que están conscientes de su propia mortalidad. Estos son temas humanos. Leemos estos libros porque ellos han enfocado algo que tenemos en común, todos nosotros, que tenemos en común con esos autores. Así que una vez que ustedes han logrado entender lo que ha dicho Maquiavelo, es decir, una vez que ustedes han leído el texto, han discutido el texto, han podido comprender cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas de Maquiavelo, entonces llega la segunda parte, que es: yo tengo la misma autoridad que tiene Maquiavelo para opinar sobre esos temas. Es más, estos temas de Maquiavelo, que son vigentes hoy en esta sociedad, me toca a mí opinar sobre ellos, me toca a mí tener posiciones sobre ellos, y me toca a mí organizar y dar forma a cómo esos temas, cómo esas cuestiones se despliegan en esta sociedad. Así que el segundo punto, luego de entender a Maquiavelo, es de yo examinar cuál es mi posición en cuanto a estas cuestiones, en cuanto a estas preguntas, en cuanto a esta actitud sobre el poder, sobre el mando, sobre la responsabilidad del príncipe, sobre la naturaleza del poder político, sobre la naturaleza de cómo manejarse en cuestiones de poder. Pero lo mismo se aplica a Descartes, y lo mismo se aplica a Aristóteles, y lo mismo se aplica a Platón. Así que este es un currículo, este es un tipo de educación, no para la carrera, sino para la vida. Por eso es que estamos en esta clase, en este curso, porque queremos afinar una manera de cómo enfrentarnos a la realidad contemporánea, que toma en cuenta qué se ha dicho y qué se ha pensado sobre esos temas y cómo hemos llegado a donde estamos. Nuestra sociedad occidental, y cuando digo esto hablo de cosas que tienen en común esta sociedad chilena, pero las otras sociedades de Latinoamérica y aún en los Estados Unidos, salimos de una tradición de pensamiento político, de pensamiento filosófico, de pensamiento ético, y nuestras instituciones, nuestro vocabulario, nuestras categorías morales, todas tienen una fuente común. Y esa fuente es esas fuentes son las que estudiamos en este curso, con el propósito de implementarlas en cómo entendemos la realidad contemporánea. Ustedes hoy están aquí como estudiantes, mañana van a estar en la sociedad como empresarios, como abogados, como dirigentes, como políticos, y ustedes son las personas que van a dar forma al gobierno, a la comunicación, a los negocios de esta sociedad. Vean esta educación en la cual ustedes están participando hoy como una preparación, no para ejercer su profesión específica, sino para la vida. Y esto es lo que le llamamos una educación liberal, una educación en artes liberales. Ustedes todos leyeron a Platón no hace mucho, y recordarán que al principio de la República, la República entera es un debate, por lo menos empieza como un debate, entre Sócrates y varios interlocutores, pero el más forzoso es Trasímaco. Recuerdan que Trasímaco empieza el libro diciendo la justicia, con una teoría de justicia. La teoría de justicia de Trasímaco es que es una teoría que la justicia es función del poder. O sea que los poderosos enmarcan las normas de justicia y que los demás les cuesta ajustarse a esas normas y son en función del poder. Y que si yo puedo esquivar esas normas, lo hago para mi beneficio, y cuando no puedo, como son normas establecidas por el poder, me apego a ellas.
y que si yo entonces tomo el poder, puedo yo establecer las normas de justicia. Y claro, Sócrates tiene el punto opuesto. Sócrates quiere decir que la justicia no es así, que la justicia es otra cosa, que no es una función del poder, sino que tiene un valor intrínseco y que este valor está conectado a la buena vida. Y cuando Trasímaco hace su argumento y está a punto de irse, Sócrates lo detiene. Sócrates le dice: Trasímaco, no te puedes ir. ¿No sabes de que esta conversación, este debate, concierne a qué forma de vida es la mejor para cada uno de nosotros vivir? Esta pregunta, ¿cuál es la mejor forma de vida?, es la pregunta principal de la República. Y en fin, es la pregunta principal del estudio de artes liberales. Es la pregunta núcleo del estudio liberal. Así que esta forma de estudiar, y voy a describir un poquito cuáles son algunas de las características de esta forma de estudiar, tiene que ver con el ejercicio de la libertad. Por eso se llaman artes liberales. En una de las clases que vi hoy estaban discutiendo el tema de la autonomía, qué es la autonomía, y fue una discusión bastante rica, bastante sustancial, y escuchando esa conversación me llegaba a la mente el origen de esta palabra autonomía. Como muchas de las palabras en castellano, viene del griego. Claro, la mayoría de nuestro vocabulario y nuestra gramática viene del latín, pero tenemos muchas importaciones griegas. Autonomía es una de ellas, y tenemos la raíz de esa palabra, auto, que quiere decir dirigida por sí mismo, o automático, ¿verdad? Algo que tiene su propia lógica y que se ejecuta según su propia orden. Y tenemos la otra parte de esa palabra, que es nomía, autonomía, y nomía viene de nomos en griego. No sé si alguien ha estudiado griego o conoce. Yo no he estudiado griego, pero conozco esa palabra, entre algunos nomos. ¿Alguien sabe qué quiere decir, dónde viene esa palabra en griego? Quiere decir ley, leyes. Así que autonomía son leyes que son generadas internamente, leyes que son generadas libremente. Ser autónomo es ser dirigido por leyes que uno mismo ha formulado. O sea que la autonomía tiene que ver con el manejo de la libertad. Ser autónomo es estar en control del manejo de su propia libertad. Si ustedes se fijan en los problemas que tenemos sociales, políticos, económicos, y problemas que tenemos personalmente, primero, tómenlo en el ámbito social. En una sociedad democrática, o sea, en una sociedad autodirigida, una sociedad que se gobierna a sí mismo, como lo es esta, los problemas que tengamos son problemas cuya solución está en manos de nosotros, y en la mayoría de veces cuyo origen está en nosotros, porque somos una sociedad autodirigida. Democracia, a propósito, otra palabra griega, demos es la gente y cracia es el mando. Es donde la gente, el pueblo, la mayoría, manda. Así que nuestros fallos sociales son fallos de autonomía, o sea, son fallos de autogobernación, son fallos que nosotros, como miembros de una sociedad autónoma, hemos fabricado o hemos fallado en solucionar. Las artes liberales, este tipo de estudio, está diseñado para que aprendamos a cómo manejar nuestra libertad.
cómo lograr autonomía. Esto es en el ámbito político y social. En el ámbito personal sucede lo mismo. Ustedes están en ese periodo crítico de la transición, de estar bajo el mando, el cuidado, el regimiento de sus padres, de sus familias. Están haciendo la transición al autogobierno, donde ya ustedes toman sus propias decisiones de cómo van a organizar su día, qué relaciones y en qué términos van a entrar, qué carreras, qué trabajo, cómo van a organizar su vida, o sea, autonomía. Si ustedes se fijan en, digamos, las personas que fracasan en la universidad, pongamos como ejemplo, ¿por qué fracasan algunas personas en la universidad, en los estudios universitarios? Casi nunca es por cuestión intelectual, casi nunca es porque el material es demasiado difícil, no entienden, no tienen la inteligencia, no. Siempre, casi siempre, quien fracasa en la universidad fracasa por un fallo de autonomía, un fallo de autogobierno, de no lograr organizar sus prioridades, ya sea porque problemas en casa o problemas personales, no lograr organizar su autodirección. Los problemas en general personales con los cuales nos encontramos tienen este mismo carácter, de que en la mayoría de veces son problemas de autonomía, de autodirección, de autorregimiento. Las artes liberales, el estudio liberal, es un estudio de cómo dirigir una vida libre. El provecho que le sacamos a estos cursos es el provecho de cómo mejor organizar nuestra libertad. Nos dan herramientas para regirnos a nosotros mismos. Así que estos cursos están diseñados, me voy a referir a dos imágenes que se presentan en un libro que se publicó en el 1946 en Harvard. El libro se llama General Education in a Free Society, o sea, educación general en una sociedad libre. Ese libro se publicó en el 46, es una fecha clave porque es al final de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que se habían derrotado una ideología antiliberal, o sea, la ideología fascista logró derrotarse, y de la Segunda Guerra Mundial surgieron una serie de democracias liberales. Y ese libro se toma una pausa para reflexionar en cómo y qué debe ser la educación general en una sociedad libre. O sea, cuál debe ser la educación que todos debemos adquirir en el contexto de una sociedad libre. Y claro, ese contexto de una sociedad libre, como yo indiqué, tiene dos partes. Una es social, una sociedad que se autogobierna, y una es personal, una persona que se autogobierna. Este libro propone que la educación general, la educación liberal, debe entenderse como el tronco de un árbol, donde esta educación liberal es el tronco y las especializaciones son las ramas. La otra imagen que da para visualizar esto es que la educación general debe verse como la palma de la mano y las especializaciones como los dedos de la mano. Y esta imagen me gusta mucho porque, claro, los dedos, la clave de nuestra habilidad como especie está en los dedos, está en nuestra capacidad de agarrar cosas, está en la oposición que tenemos. Pero los dedos, si no están sembrados en la palma, no pueden agarrar.
esta es la idea de este tipo de educación, de la educación liberal, que nos permite utilizar nuestras especializaciones para poder sostener, para poder ejercitarlas completamente. Permítanme describirles rápidamente el programa CORE en Colombia. Entonces me gustaría dejar tiempo para oír sus preguntas o sus reflexiones sobre esa experiencia que ustedes han tenido. La experiencia de este tipo de curso, y creo que ustedes ya se han dado cuenta, se están dando cuenta, es muy diferente en forma fundamental al tipo de educación que se hace en el resto de los estudios. Una de las maneras en el cual esta educación es diferente, este tipo de curso es diferente, es que en las otras ramas el sujeto que se estudia, la materia que se estudia está en el centro. Ya sea si usted va a entender ingeniería, o va a entender historia, o va a entender derecho, o va a entender economía, el sujeto, la materia está en el centro de la experiencia de la educación. En este tipo de curso, lo que está en el centro de la educación es el estudiante. Es el desarrollo personal del estudiante lo que está en el centro. Y la materia que usamos, los textos que usamos, el formato que usamos, están ahí, están diseñados para cultivar un cierto desarrollo personal en el estudiante. Así que en el centro, el objeto de este esfuerzo es el estudiante, es el sujeto del estudiante, son ustedes. Y así que me gustaría oír de ustedes cuál ha sido la experiencia hasta ahora, pero de nuevo déjenme describir rápidamente lo que hacemos en Colombia. Dije antes que el inicio del Core Curriculum fue en el 1919, otra fecha importante y ligada, igual que el 1946, a una guerra mundial. Este curso de civilización contemporánea se inicia en Colombia en el 1919, justo al cierre de la Primera Guerra Mundial, y en esencia el curso trata de presentar a los estudiantes los fundamentos de la civilización contemporánea y cuáles son los principios de la civilización contemporánea que vale la pena defender. Es decir, se veía que cuáles eran los fundamentos aquí me falla el español, civilizacionales, a nivel de civilización. ¿Cuáles son los principios a nivel de civilización que se defendieron en la Primera Guerra Mundial? ¿Y cuáles son los principios a nivel de civilización por los cuales vale la pena morir? ¿Cuáles son los principios que vale la pena defender aún al costo de la vida? Y claro, esa es una pregunta bastante profunda, y a veces me gusta invitar a los estudiantes, y los invito a ustedes, a que se pregunten a ustedes mismos cuáles cosas en sus vidas ustedes creen que vale la pena morir en defensa de ellas. Hay cosas, habrán cosas en sus vidas por las cuales ustedes están dispuestos a morir. Este curso sale de esa pregunta y trata de educar al estudiante en cuáles son los principios de esta sociedad, de esta forma de vida en que vivimos, que vale la pena defender. El curso, y si ustedes se fijan en lo que este curso se da en Colombia, verán que hay mucha sincronización. Nosotros empezamos con Platón, igual que ustedes. Leemos los libros que ustedes han estado leyendo, a Maquiavelo, a San Agustín, a Descartes, a Hobbes, a Locke, y el próximo semestre igual.
como dije, todos los estudiantes que estudian en Columbia toman este curso y ya lleva 100 años. Sucede algo curioso, que cuando yo me encuentro con cualquier graduado de Columbia, de inmediatamente empezamos a hablar de estos cursos, de quién fue tu profesor, de cuáles son tus recuerdos, de eso, porque se convierte en una experiencia central de lo que es ser estudiante en Columbia. Y por eso me refería a que ustedes son pioneros en esto, porque este curso que empieza con ustedes se va a expandir a otras facultades y se convertirá en el sello de lo que significa ser estudiante aquí, de esta institución. Significa tener esta experiencia. En Columbia, además de este curso, tenemos 4 otros cursos que forman parte de lo que llamo el core curriculum. Hay un curso de literatura que tiene el mismo formato que este curso de civilización contemporánea. La única diferencia es que en vez de leer textos políticos y filosóficos, se leen textos literarios. En vez de comenzar con Platón y la República, se comienza con Homero, la Ilíada y la Odisea. Y es igual que un curso que dura 2 semestres, el mismo grupo de estudiantes, con el mismo maestro, por el año entero, leyendo cronológicamente obras maestras de la literatura occidental, desde Platón hasta contemporáneo, hasta ayer. Ese es el segundo curso del core en Colombia. Además de ese curso, hay un tercer curso que es de 1 semestre, que se dedica al estudio de obras de arte. Igual la misma lógica de ir desde la antigüedad, desde los griegos antiguos, y estudiar las obras maestras de arte. En ese caso se comienza estudiando el Partenón, el templo en Atenas, dedicado a la diosa Atenas, que es una maravilla arquitectural y de esculturas. Se estudia eso y cronológicamente se van estudiando obras maestras de arte, arquitectura, pintura y escultura, hasta lo contemporáneo. Ese es el tercer curso. El cuarto curso es de música, la misma idea. Vamos a lo más antiguo en música, que son cánticos gregóricos, ¿así es que se dice eso? Gregorianos, cánticos gregorianos medievales, y avanzan cronológicamente hasta el presente. Y por último, un curso de ciencias que toman todos. Este conjunto de cursos lo toman todos los estudiantes, no importa la profesión en que vayan, no importa la especialización que vayan, y constituye el tronco, constituye la palma de la mano. Y estos 5 cursos están organizados de la misma manera que el curso de ustedes, Civilización Contemporánea, que tienen 4 características que voy a mencionar rápidamente antes de abrir a comentarios y preguntas. Uno es que estos son cursos obligatorios y uniformes. Ustedes ya seguro que han tenido la experiencia de que sus amigos o compañeros están leyendo los mismos libros que ustedes, pero lo están leyendo en otro grupo y con otro profesor. Esto tiene un beneficio importante, porque les permite a todos los estudiantes tener un vocabulario común y un conjunto de referencias común. Así que crea una unidad intelectual y una unidad social incomparable. Imagínense, esto está ocurriendo este año a nivel de la Facultad de Derecho. Imagínense cuando esto ocurra a nivel de todas las facultades, que todos los estudiantes de todas las facultades estén en esta fecha, todos los estudiantes de primer año estén en esta fecha leyendo Descartes y leyendo Maquiavelo. Eso crea una comunidad intelectual y un vocabulario común de debate, de discusión, de entendimiento, y el poder de esa experiencia intelectual común es extraordinario. Y repito que ustedes están en la vanguardia, son los pioneros en este tipo de educación liberal común, basada en los grandes textos del pasado, como vehículo a entender y como vehículo a capacitarnos a intervenir en los problemas contemporáneos. La segunda característica de estos cursos es que solo leemos
textos primarios o textos originales. Es decir, no vamos a leer comentarios sobre Platón, artículos académicos sobre Platón, vamos a leer a Platón. ¿Qué dijo Platón? ¿Qué dijo Aristóteles? ¿Y qué me parece a mí lo que dijo Aristóteles? Y eso es algo casi mágico. Platón y Aristóteles vivieron en el cuarto y quinto siglo antes de Cristo, en una sociedad casi imaginablemente distinta a la de hoy, hablando en un lenguaje que ya no existe. El hecho de que nosotros podamos tener un contacto directo con la mente de Platón, con la mente de Aristóteles, a distancia de 25 siglos y a distancia de una cultura y de un lenguaje que ya no existe. Esto es una de las maravillas de la existencia, que nosotros podemos ver qué pensó Platón, qué pensó Aristóteles, y que podemos entender lo que pensó Platón, y que podemos criticar lo que pensó Platón, podemos confirmar y podemos debatir lo que dijo Platón. Esta experiencia de educarnos en contacto con mentes antiguas, con mentes que trataron de enfrentarse a problemas que tenemos nosotros hoy, ver cómo lo hicieron ellos y cómo se relacionan las soluciones que ellos proponen a lo que tenemos hoy. Es extraordinario. Esa es la segunda característica de esos cursos. Aquí tenemos que son común y obligatorios, que son basados en textos originales. La tercera es que, como vi hoy, se enseñan en seminarios pequeños, enfocados en debate y conversación. La construcción de estos cursos no es que usted va al salón y el experto profesor distribuye conocimientos que salen de su cabeza y se transmiten a la cabeza suya. Esa no es la idea. El profesor está allí como un guía de una conversación, como un guía de entendimiento, pero en fin, las cuestiones fundamentales que tratamos en estos cursos, el profesor no tiene mejores respuestas que ustedes, y Maquiavelo y Aristóteles no tienen mejores respuestas que ustedes. Ellos tienen provocaciones para que ustedes piensen y formulen sus propias respuestas. Así que la conversación, el diálogo, la opinión suya, basada en su experiencia como humano, en su experiencia como ciudadano, ese material de su opinión, su experiencia, es tan fundamental al proyecto de este curso como los textos que leemos. Así que tiene que ser en grupos pequeños, tiene que ser basado en conversación, tiene que ser basado en debate, y tiene que ser el enfoque en la opinión y la experiencia del grupo. Y antes de pasar a la última característica, déjenme mencionar algo muy importante de esto, porque en el salón de clase ustedes ejercitan las cualidades necesarias para participar en un proyecto social de autodeterminación, un proyecto social democrático. ¿Cuáles son esas características? La capacidad de escuchar los argumentos de otros, la capacidad de debatir, la capacidad de estar en desacuerdo con otros sin animosidad, la capacidad de articular de una manera que el otro entienda cuáles son mis opiniones, la capacidad de persuadir a otro de mis opiniones, la capacidad de yo estar consciente de en qué se basan mis opiniones y poder comunicar la lógica en la cual se basan mis opiniones. Estas son las virtudes de una comunidad democrática, y son virtudes que ustedes ejercitan diariamente en estas clases: escuchar, debatir, expresarse, escudriñar juntos, construir juntos una visión de cuál es el problema y cuáles son las diferentes soluciones al problema. La última característica, y con esto cierro, es que estos cursos no son cursos disciplinarios. Es decir, no es un curso de historia, no es un curso de derecho, no es un curso de economía, no es un curso de ingeniería, no es un curso de filosofía, no es un curso de sociología. Son cursos que son ante o metadisciplinarios. Son cursos que tratan de los fundamentos de dónde nacen las disciplinas.
Así que ustedes podrán tener un experto en filosofía dándole la clase, un experto en historia, o un experto en historia latinoamericana y otro experto en historia europea, o pueden tener un crítico literario, pueden tener un abogado, pueden tener un científico como maestro. Esta interdisciplinaridad es una característica fundamental de este tipo de educación. Así que bueno, con esto cierro mi presentación formal para contestar preguntas y ver comentarios de ustedes, pero quiero enfatizar que este proyecto de civilización contemporánea es algo que tiene ramificaciones en la sociedad entera, y es algo que ustedes como pioneros son los primeros en ver, y les pido que pongan atención a qué impacto tiene este tipo de educación en sus propias vidas. Y yo anticipo que, al igual que Colombia se ha convertido en un modelo al cual universidades de todo el mundo miran para aprender y beneficiarse de cómo organizar los propios currículos, este currículo en Latinoamérica se va a convertir en un modelo principal de cómo organizar efectivamente una educación general a nivel de subgrado. Así que muchas gracias y espero sus preguntas. A ver, para hacer las preguntas, entonces, ustedes las dicen, yo las voy a tener que repetir para que en Viña las escuchen. Y respecto de Viña, me las van a hacer llegar por WhatsApp, así que en Viña el prorector me va a mandar las preguntas por WhatsApp, así que de alguna forma ustedes se las hacen llegar a él. Así que cedo la palabra. Yo creo que después del ejercicio que hemos hecho en cada uno de los cursos, me imagino que el pensamiento crítico es muy profundo y por lo tanto vamos a tener muchas preguntas que resolver. Y quiero partir yo con la primera antes de usted, es decir, Roosevelt, ¿cómo crees tú que, independiente de la formación en artes liberales o la formación de este curso, ayuda a tener una vida más plena, ayuda a ser un mejor ciudadano? ¿Cómo crees tú que también ello se transforma en ser mejores profesionales, que es una gran preocupación que siempre los estudiantes tienen, digamos, de su desempeño futuro? Qué bien, gracias por esa pregunta, porque sí es importante. Porque este tipo de educación es una educación completa, una educación que abarca cómo uno vive, también abarca cómo uno ejerce la profesión y tiene un valor profesional importantísimo. Es más, y hay muchos estudios sobre esto, que empresarios y laboratorios, startups, andan buscando gente que tengan precisamente ese tipo de educación amplia, ese tipo de educación que educa la imaginación, no solamente la parte explícita cognitiva del cerebro. Les voy a dar un ejemplo de esto, porque Einstein, el científico, era proponente de ese tipo de educación, y él es por el efecto que este tipo de educación general tenía en su propia actividad científica. Einstein, lo que lo distinguió a él de sus compañeros, no era que era un buen matemático o un buen físico, sino que tenía una imaginación amplia, una imaginación fantástica. Einstein le gustaba hacer experimentos mentales, se le dice thought experiments, experimentos de pensamiento. Un famoso experimento de pensamiento que le dio a él la clave para generar su teoría de relatividad especial era el siguiente. Decía, imagínese que usted está parado en una vía de tren, al lado de una vía de tren, y ocurren dos relámpagos, uno a la derecha y uno a la izquierda, a cierta distancia, y ocurren los relámpagos y la luz de los relámpagos le llega a usted al mismo tiempo. Así que usted su experiencia es que estos relámpagos ocurrieron simultáneamente.
Dice, ahora imagínense que hay un tren en esa vía, viajando a alta velocidad en una dirección, y que en ese tren hay otra persona. Y que viajando a una velocidad altísima, la persona en ese tren también tiene la experiencia suya. Pero sucede que la luz que viene viajando de los relámpagos, a esa persona le va a llegar primero esta y luego esta, porque va a una alta velocidad hacia la dirección de donde viene esa luz y distanciándose de la otra fuente de luz. ¿Ven el experimento? Así que esa persona ve los relámpagos no simultáneos, sino que ve primero pasa uno y después el otro. Pero usted que está aquí fijo los ve simultáneos. Dice Einstein, esto nos indica que el tiempo es relativo. El tiempo es relativo al movimiento del sujeto que tiene la experiencia del tiempo. Pero sucede que la persona que va en el tren y la persona que está parada aquí, ninguno de ellos dos tiene una experiencia más verdadera. No es que yo, porque estoy parado, mi experiencia, lo que yo veo, que lo veo simultáneo, es más legítima, más verdadera que la experiencia de la persona que va en el tren. Es más, en el universo, el planeta, el Sol, las galaxias, todos están en movimiento con relación a otros, no hay un punto fijo. Así que con este experimento le dio la clave a Einstein de la teoría de la relatividad especial, que el tiempo y el espacio son relativos y no fijos. Y Einstein dice, esto no fue por fuerza de matemática y de fórmulas, esto fue un ejercicio de pensamiento, un ejercicio de imaginación. Otro ejemplo de esto, hace 2 o 3 días en el New York Times había una pieza de opinión que decía, el título era To Learn How to Code, Read Virginia Woolf. Para aprender a escribir buen código, es código que se dice para programar, de programación, léase a Virginia Woolf, porque ser un excelente programador tiene que ver no con el conocimiento técnico, sino tiene que ver con estilo, con economía, con imaginación de cómo resolver problemas. Y da un ejemplo el escritor de esto, de que uno de sus primeros trabajos lo contrató una compañía telefónica, y el problema del equipo de él era optimizar la operación de la compañía telefónica, y uno de los primeros enigmas era de cómo reconciliar diferentes planes. Por ejemplo, si estaba en un plan específico mensual de pago y quería cambiar de plan, cómo programar, cómo automizar esto, porque cuando usted cambiaba de planes había una cascada de cambios de tarifas, de beneficios, que unos se activaban y otros terminaban, una complejidad increíble, y el equipo de él pasó meses sin poder entender cómo podían resolver este problema, programarlo. Y llegó alguien y se unió al equipo de ellos, una persona que su especialización había sido en música, y dentro de un par de semanas entendió exactamente cómo se iba a hacer, porque empezó a pensar en los diferentes planes como notas musicales y que se podían armonizar, y trajo el paradigma de una armonía de variables juntas, y con esto pudo resolver el problema. De nuevo, la clave aquí no fue programación, sino fue un entrenamiento en un arte liberal, en música. Hay un sinfín de ejemplos en el cual se manifiesta, ya sea un argumento en una corte o un trabajo científico, en el que este tipo de educación liberal, que abre la imaginación y que conecta los problemas técnicos a cuestiones fundamentales humanas, es la clave para alcanzar los niveles más altos en cualquier campo. Así que no es en vez de especialización, es como base a una especialización. Tenemos una pregunta de Viña y que me gustaría complementar con la pregunta de Viña, porque
La pregunta concretamente dice, ¿cómo compatibilizan los estudiantes de Columbia este curso con sus otros cursos? Sí. Y quiero compatibilizar con eso, con lo que tú y la gente de la Universidad de Columbia nos ha expresado siempre, la necesidad de que este curso sea un curso exigente, que sea un curso donde los estudiantes le dediquen mucho tiempo y al mismo tiempo con la necesidad de que los estudiantes lean los libros profundamente. Entonces, me gustaría que nos contés un poco de la experiencia de los estudiantes de Columbia, porque yo creo que se van a poder ver reflejados nuestros estudiantes. Primero que todo, hay que señalar y que reconocer que sí, es un currículo que demanda, es un currículo riguroso. Y los estudiantes de Columbia, nosotros acabamos el semestre, nuestro semestre va de enero a mayo, así que yo salí para acá justo luego de la graduación, y así que hace 2 o 3 semanas estamos en exámenes finales. Y si usted le pregunta a un estudiante que está en medio de exámenes finales que le ha parecido el currículo core, es posible que lo agredan. Pero si usted le pregunta hoy, una semana después, ¿qué le ha parecido? Eso fue increíble, qué experiencia más significativa. Y esto se ha vuelto en Columbia, es lo distintivo de la educación en Columbia. Columbia se distingue de sus universidades de la misma clase, digamos, o sea, las universidades de la red Ivy, Harvard, Princeton, Yale, y otras universidades como Stanford y la Universidad de Chicago, que son las universidades más selectivas de los Estados Unidos. Lo que distingue a Columbia de estas otras universidades son 2 cosas. Es Nueva York, su localidad Nueva York, y es el core curriculum. Y los estudiantes que estudian en Columbia toman gran orgullo en haber acabado este currículo, haber aprendido, haber tenido esta experiencia encima de su especialización. Es decir, el que sale de Columbia con una especialización en ciencias, en computer science, ciencias de computación, ciencias de computadoras, o el que sale con una ingeniería química o una licenciatura en economía, y el que sale de Yale, de Harvard, de Princeton, de Stanford, tienen la misma base de conocimiento. Encima de eso, en Columbia tienen este nivel de preparación en artes liberales que ellos, los estudiantes de Columbia, yo incluso, siempre nos jactamos de haber tenido una educación más rigurosa y más profunda, más completa que la que tuvieron nuestros compañeros en estas otras universidades que son tan selectivas y tan difíciles de entrar como Columbia. Así que, hablando prácticamente, la diferencia entre cómo se hace en Columbia y cómo se hace en otros cursos, en otras universidades, es que en otras universidades también hay cursos que se toman fuera de la especialización, como las hay aquí antes de este curso de civilización contemporánea. Lo que nosotros hacemos es reemplazar esos cursos, que hay una gran variedad de ellos, reemplazarlos por este programa específico, esta idea y metodología de lo que es educado, reemplazarlo con eso. Y no para distraer, no para quitar de la especialización, sino para enriquecer la especialización. Así que, bueno, la respuesta corta es que sí, es riguroso, es demanda, pero enriquece y le da valor a la educación, un valor supremo, un valor que excede, que es superior a la misma educación sin esto en otra universidad. Tenemos más preguntas de Viña, pero no sé si acá hay alguna otra pregunta. Vamos con la de Viña. Entonces dice, pregunta el alumno Sebastián Cruzat, dice, ¿qué es lo que hace a Chile, o específicamente a la Universidad Adolfo Ibáñez, tener un ambiente propicio para ejecutar este sistema educativo, y cómo esto podría impactar en Latinoamérica, en la educación de Latinoamérica? Bueno, en cierto modo,
tú, Francisco, y ustedes aquí pueden contestar la primera parte de esa pregunta mejor que yo. ¿Por qué Chile, por qué esta universidad es propicia para este currículo? Pero yo sí entiendo que desde el principio de esta universidad, cuando comenzó como escuela de negocios, ha tenido en mente una idea de que la especialización, en ese caso negocios, debía ser suplementada por estudios liberales, estudios basados en humanidades, estudios que tomaran cuestiones filosóficas, morales, históricas, filosóficas, en fin, como parte de la educación. Así que ya existe en esta universidad una tradición de valorizar los estudios generales liberales. Así que ya existe ¿cómo se dice? El óvulo, el huevo, donde se va el nido, donde esta idea puede florecer. Yo, como director del programa en Colombia, muchas universidades nos ven y visitan el campus de Colombia y me preguntan a mí específicamente sobre este modelo para implementar en otros sitios. En Europa hay cierto movimiento y mucho interés en esto y varias universidades han empezado a implementar este tipo de programa. En Asia, especialmente en China, hay un gran interés por esto. Y en Latinoamérica apenas está empezando, aparte de esa universidad que ya llevaba esta idea desde hace mucho, empezando a adoptar este modelo de educación, porque se ha reconocido que la clave del éxito del sistema universitario estadounidense está aquí. La clave está en la prioridad que le han dado a los estudios liberales. En los Estados Unidos, los estudiantes entran a la universidad no a una carrera específica, solo después de 2 años de universidad eligen su área de especialización y casi siempre se acaba en una maestría, no en los primeros 4 años. Los primeros 2 años universitarios en casi todas las universidades de los Estados Unidos están dedicados mayormente a estudios en las humanidades. Y nosotros en Colombia tenemos este modelo específico de humanidades, el core curriculum. Así que, como había dicho antes, creo que Latinoamérica, yo soy oriundo de la República Dominicana, yo estuve ya el año pasado dando charlas en varias universidades que también han tomado este interés, pero ninguna está tan avanzada ni tienen el compromiso que tiene esta universidad para implementar este modelo. Pero como dije antes, estoy seguro de que el éxito de este modelo aquí va a servir como una lámpara, va a servir como un faro a otras universidades que seguro van a querer imitar lo que se ha hecho aquí. A ver, aquí seguro que hay preguntas. Tengo otra pregunta de Viña y después dejamos las preguntas de Santiago. Dice Lucas Prieto, dice, ¿cómo nació la idea de este curso hace 100 años atrás? ¿A qué respondía? Sí, respondía a una crisis de civilización. Bueno, esto mencioné antes, que después de la Primera Guerra Mundial, este curso comenzó, irónicamente, durante la Primera Guerra Mundial. En los Estados Unidos se introdujo lo que se llama el draft, no sé cómo se llama aquí, pero es ese servicio militar mandatorio para todos los jóvenes. Los jóvenes universitarios que van a entrar a nivel de lo que le llaman ya officers, a nivel de oficiales, iban a entrar a las Fuerzas Armadas a nivel de oficiales porque eran estudiantes universitarios. El gobierno pidió a profesores en Colombia que diseñaran un currículo que se llamaba War Issues, asuntos de la guerra. Un currículo que todos esos estudiantes universitarios que iban a ingresar al ejército tomaran para entender cuáles eran los principios que estaban en juego en la Primera Guerra Mundial. Al fin de la Guerra Mundial, unos profesores de Colombia dijeron, hemos hecho este curso Asuntos de Guerra, debemos hacer un curso Asuntos de Paz. Así que el primer nombre de este curso, la primera vez que se ofreció, se llamaba Asuntos de Paz.
Y la primera vez que se ofreció, como se ofreció aquí, no se le ofreció a todos los estudiantes de la universidad, sino a una porción de ellos. Fue muy exitoso, entonces se decidió ofrecerlo a todos los estudiantes de la universidad y se le cambió el nombre a Civilización Contemporánea, que es el nombre que lleva hoy. Ese es el origen de este curso hace ya 100 años. Vamos. ¿Hay espacio para cambiarlo? Yo en el último curso de paso de filosofía, política, literatura, han habido grandes aportes. Entonces, cabe una forma de cambiar, de agregar cosas. Sí. ¿Puedes repetirla? Sí. Gracias, muy buena pregunta. Y para los estudiantes de Viña, la pregunta es que si estos cursos que ya llevan 100 años, tienen espacio para cambiar, para evolucionar, porque claro, en los últimos 100 años se han hecho muchos avances en todo tipo de cambio, y si tenemos el mismo currículo que teníamos hace 100 años, probablemente que nos hace falta algo. Y sí, definitivamente estos cursos han evolucionado no solamente con la universidad, sino con el mundo. Y nosotros tenemos una práctica en Colombia de que cada 2 años, a veces 3, pero el ritmo normal es 2 años, los profesores se reúnen para revisar los textos que se leen y hacer cambios. Se cambian ediciones, se añaden textos, se sacan textos. Lo que no ha cambiado es la filosofía fundamental de los cursos, que es: debemos investigar el pasado y debemos entender las mayores influencias del pasado que han producido el presente. Es decir, estos cursos entienden que el presente surge del pasado y que para entender el presente y intervenir en el presente, la manera más eficaz de poder hacerlo es entendiendo ese pasado. Pero nuestro entendimiento de ese pasado a veces cambia. Se va alargando. Cuando este currículo empezó, solo se leían textos, algunos de los textos que se leen hoy no habían sido escritos todavía cuando empezó este currículo. Así que se han añadido textos más recientes, y cada vez que uno añade un texto más reciente, quiere decir que un texto antiguo tiene que salir. Así que el currículo ha ido evolucionando, especialmente, y ustedes verán esto el año que viene, el semestre que viene, que cuando lleguen a los trabajos más contemporáneos, esos trabajos tienden a cambiar. Ustedes solo van a verlo una vez, pero los cambios tienden a ser más en los textos más presentes, se añaden y se quitan, porque a medida que uno va distanciándose, uno se da cuenta de cuáles son los textos que son más importantes o que tienen más relevancia al momento histórico de hoy. Así que el último tercio o el último cuarto del currículo tiende a variar bastante, a evolucionar bastante. Y a veces esos cambios llegan al fin, hasta los textos antiguos. Nunca debemos ver este currículo como algo escrito en piedra, inalterable. Este currículo tiene que responder a nuestras inquietudes, tiene que actualizarse, tiene que demostrar su relevancia en práctica, no en teoría. Si estos textos no nos ayudan a entender el mundo de hoy, entonces no vale la pena leerlos. Tenemos espacio para una última pregunta. Bien, quiero, antes de agradecerle al profesor Montaz, decirle que nosotros como universidad estamos muy comprometidos en lo que es el core curriculum de la Universidad Adolfo Ibáñez, que está iniciando su marcha. Nos encantaría poder ofrecerle el próximo año el curso de literatura. No sabemos si va a ser posible. Lo que sí estamos seguros de que todos los alumnos a partir del próximo año van a empezar a incorporarse al curso de civilización contemporánea.
Y quiero decirles que así como el esfuerzo que han hecho ustedes durante este semestre ha sido intenso, el esfuerzo que han hecho sus profesores también ha sido intenso. Este es un curso que demanda mucho esfuerzo para los profesores, porque obviamente no hay ningún profesor que sea especialista en todos los autores, ni en Colombia, ni en Chile, ni en Japón, ni en China, ni en ninguna parte. Y por lo tanto esto ha demandado un gran trabajo de coordinación, que se han juntado los profesores, que han hecho material común, y donde el entusiasmo que yo he visto y he podido ver en ello ha sido realmente muy grande. Entonces es realmente una experiencia común donde los estudiantes y los profesores hemos ido caminando juntos y muy de la mano y muy ayudados por lo que ha sido la experiencia que nos ha transmitido el profesor Montaz. Así que le queremos agradecer muy especialmente la charla que ha dado hoy día el profesor Montaz. Lo tenemos comprometido a que vuelva a visitarnos, y para los estudiantes de Viña vale nuevamente el compromiso, que estará ya ojalá la próxima vez que esté en Chile. Muchas gracias a ustedes y gracias al profesor.